Buenos días, vamos a hacer el taller de CBC. Esas son las bibliografías que he usado. Bueno, para empezar, las indicaciones de CBC están venas periféricas inaccesibles, administración de vasoactivos, soluciones hipertónicas que no pueden ser pasadas por una vía periférica, nutrición parenteral, hemodiálisis, monitoreo hemodinámico, sobre todo como principales indicaciones de uso en la UCI. Hay diferentes tipos de CBC, de diferentes materiales, de diferentes lúmenes, catéteres largos, cortos, tunelizados, no tunelizados. Los materiales más usados son de silicona, polipropileno, poliuretano, teflón, cloruro de polivinilo. Con respecto a los pacientes, debe colocarse usualmente, hay que tener algunas consideraciones, como por ejemplo no colocar los CBCs en sitios de quemadura e infección cutánea. Hay algunos accesos que tienen más riesgo que otros, como por ejemplo el acceso subclavio. Hay que tener en cuenta que si es que la persona ha tenido accesos previos para evitar la trombosis venosa, y también la condición clínica del paciente para evitar que el paciente, por ejemplo, tenga algún tipo de diátesis hemorrágica y ocasione algún tipo de sangrado. Para monitorear una inserción correcta, tenemos que tener en cuenta el material. Tenemos que tener tanto batas como guantes estériles, gorro, tener algunos equipos como pulsoxímetro o también algunos monitores para poder ver ritmo cardíaco y nuestro material completo de CBC. Algunos factores determinantes con respecto a riesgo de complicaciones están los factores relacionados a catéter, factores relacionados al paciente, factores relacionados al sitio de inserción y factores relacionados al uso de catéter o cuidado del catéter. Con respecto a los factores relacionados al catéter, va a depender mucho las complicaciones con respecto al tipo de material. Por ejemplo, los catéteres de poliuretano, los catéteres de polipropileno usualmente son los que más se usan, son más suaves. Algunos catéteres tienen mayor riesgo de trombogenicidad, siendo el catéter de silicona el menos trombogénico, a diferencia de los demás. Y eso para tener en cuenta al momento de insertarlos. Algunos estudios refieren que se encuentran más o menos un 33 a un 67% la incidencia de trombogenicidad en los catéteres cuando están colocados más de una semana. Existen también factores relacionados al paciente. Si tenemos pacientes con diátesis hemorrágica, plaquetopénicos, con perfil de coagulación alterado, probablemente vamos a tener mayor riesgo de complicaciones tipo hematoma o sangrados al momento de la inserción. Igual la anatomía del paciente, ¿no? Un paciente que tenga por ejemplo, un posoperado de una cirugía torácica va a tener la anatomía alterada y probablemente nuestra inserción del catéter sea un poco más dificultosa. Factores relacionados al sitio de inserción. De acuerdo a la vena, hay mayor riesgo de complicaciones. Por ejemplo, para complicación de neumotórax, usualmente la vena subclavia es la que tiene mayor riesgo de complicación, como ven en el cuadro. Igual el riesgo de hemotórax. Sin embargo, el riesgo de infección es mucho mayor cuando el paciente tiene una inserción, por ejemplo, femoral, o también el riesgo de trombogenicidad también es mucho más alta cuando tiene un CBC femoral. Algunos otros determinantes son los factores relacionados al uso del catéter y cuidado del catéter, como por ejemplo asepsia, limpieza del CBC, cuidados de enfermería, cambios de apósitos de cobertura de catéter. Algunas recomendaciones: siempre evaluar el riesgo-beneficio de nuestro paciente. Si es un paciente que no requiere uso de un CBC, entonces tratar de evitarlo. Evitar el acceso femoral por el riesgo de infecciones. Preferentemente usar el riesgo subclavio en los catéteres no tunelizados porque pueden estar un poco más de tiempo y hay menor riesgo de contaminación. Usar de preferencia el ultrasonido si es que se domina la técnica. Usar en los catéteres menor número de puertos y retirar el CBC cuando el paciente ya no lo necesita. Siempre bajo una asepsia de manos. Limpieza con lavado de manos, uso de alcohol gel, podemos usar clorexidina, usar siempre las barreras de precaución, ya sean guantes, mantilón estéril y
También gorra estéril. Preparación de la piel, siempre previa asepsia, antisepsia antes de colocar el CBC. Con respecto a los apósitos cobertores, siempre cambiarlos, preferentemente algunos dicen cada 2 días. Los apósitos transparentes se pueden cambiar cada 7 días. Usar gasas estériles para poderlo ver. También algunos recomiendan para evitar tener el cambio de CBC, simplemente poder usar apósitos transparentes para poder ver la zona de inserción, que no tenga flegosis, que no tenga enrojecimiento, y poder ver si también que no haya algún tipo de sangrado que esté manchando la gasa. No usar antibióticos o cremas en el lugar de inserción. Al momento de colocar el CBC, no sumergir el CBC en agua. Y bueno, siempre estar evidenciando y evidenciando que enfermería pueda vigilar todo lo comentado para evitar la contaminación. No se usa tratamiento antibiótico profilaxis durante la inserción, tampoco se usan anticoagulantes. Y con respecto a los sitios de inserción, los más usados es el yugular posterior, el yugular anterior. En este caso, en esta imagen, lo que ustedes están viendo es el acceso yugular anterior. Acá tenemos también el acceso interfascicular, en donde tenemos los dos accesos, ¿no? Las dos partes del músculo esternocleidomastoideo, con el haz clavicular y el haz esternal. Ahí vemos la vena yugular interna. En el vértice de ese triángulo de Sedilot se coloca la aguja en dirección a la mamila ipsilateral, y ahí debe estar a 1 centímetro la vena yugular para poder canalizarla. El acceso subclavio, en la unión, más o menos nuestra localización anatómica es en la unión entre el tercio interno y tercio medio de la clavícula, justo por debajo a 1 centímetro, en dirección casi paralela a la clavícula. Ubicamos más o menos a 1 centímetro la vena subclavia para poder ser cateterizada. Y por último, el acceso femoral también, ¿no? Primero ubicamos el pulso de la arteria femoral aproximadamente al costado de esa arteria, más medial está la vena femoral, y se debe colocar siempre por debajo del ligamento inguinal. Igual, introducimos la aguja aproximadamente 1 centímetro, y ahí debe estar la arteria femoral la vena femoral para poder ser canalizada. Bueno, ese es en resumen. Muchas gracias.